decir que también hay algunos invitados de profesorados, profesoras que me pidieron estar junto con sus estudiantes. Así que bueno, también estoy viendo que ahí están ingresando. Así que bueno, les agradecemos porque justamente es para las materias de educación sexual integral de los profesorados. ¿Un minuto más, le parece? ¿Esperamos? Sí, no hay problema. Hola, Miguel. Matías. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Algunos profesionales, muchos del Ministerio de Educación también, de la ciudad. Bueno, empezamos a grabar, porque bueno, Lili tiene hasta las 19, así que vamos a comenzar puntual. Comenzamos, ¿no? Sí. Bueno, le damos la bienvenida a la charla, la ESI, una oportunidad y un derecho a reafirmar en tiempos de pandemia, con nuestra invitada Liliana Maltz. La Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz de San Isidro les da la bienvenida a las autoridades, a la rectora, directores, directoras, docentes y estudiantes, y agradecer también a otros docentes, estudiantes y especialistas que nos están acompañando y que te acompañan también a vos, Lili, como parte de tu constante esfuerzo por la formación e implementación de la ESI en el sistema educativo. Queremos brevemente contarles que somos una universidad nueva, pero que reafirma desde sus inicios la defensa por los derechos humanos, la lucha contra las desigualdades de género y la educación sexual integral. No solo lo incluye en sus planes de estudio, sino que además la rectora ha desarrollado 2 programas, Generando, que es relacionado con el género, y el programa de ESI, no solo para su desarrollo interno dentro de la universidad, sino con el propósito de generar también acciones de capacitación, colaboración en estas temáticas en relación con la región y con el país. Bueno, antes de comenzar, le doy la palabra a nuestra rectora, Adriana López, para darnos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando. Veo que son muchos, que se van sumando de a poquito. Liliana, muchísimas gracias por participar en este primer encuentro que tenemos con vos de ESI. Como bien dijo Estela, una de las políticas de la universidad, somos una universidad nueva, recién el año anterior, 2019, comenzamos con nuestras carreras de grado, y como política de la universidad está trabajar de manera transversal hacia todas las carreras y hacia la comunidad los temas de género, de derechos humanos, y en este caso especial el tema de la ESI, que es la educación sexual integral. Es muy importante que podamos tener estos espacios dentro de la universidad que hacen a la capacitación, a la formación, a la reflexión y al posterior debate, en este caso de la ESI. Desde el año 2006, todos ustedes saben que está la ley que se ha aprobado, y si bien es resistido en muchos lugares y en muchos ámbitos, sobre todo por sectores a lo mejor muy radicalizados, tal vez de sectores que provengan de la iglesia o por ciertos padres que no quieren que sus hijos reciban esta educación,
es muy importante que la tengan y que tengan formación en derechos humanos y en ESI, precisamente para poder conocerse desde el nivel inicial quiénes son, cuáles son sus derechos, cómo se va a desenvolver todo el desarrollo de su cuerpo durante el transcurso de su vida, y sobre todo por un tema fundamental que es la prevención de abusos. Hay muchos abusos que se dan dentro del ámbito intrafamiliar, que obviamente en esas casas no se va a hablar de estos temas, precisamente porque son los lugares de donde provienen los abusos, y seguramente desde la formación que tengan los y las docentes de ESI, ese menor va a poder entender qué es lo que le está pasando, sobre todo si tiene una muy temprana edad. Por eso es importante que desde las instituciones educativas se tome real conciencia de la importancia que tiene la formación en la educación sexual integral. Y es muy importante que los y las docentes se encuentren capacitados para poder ayudar en esta primera intervención que puedan tener ante los casos de un abuso que en muchos casos nosotros no tenemos conciencia de que es más frecuente de lo que uno realmente cree. Aunque sea un hecho aberrante, la realidad demuestra que esto sucede, y no se trata de temas de clase media alta, clase baja. Es un tema que atraviesa todos los sectores sociales. Por eso es importante que los niños y las niñas tengan un espacio donde puedan entender que ellos son los dueños de su cuerpo y que nadie tiene el derecho de avasallarlos o de abusar de ellos. Fundamentalmente me parece que en eso hay que hacer una reflexión y un hincapié muy, muy, muy grande. Liliana, celebro que estés vos en este encuentro. Estela tiene pensado una serie de charlas sobre el tema de ESI precisamente por esto, porque la idea es capacitar no solo dentro de la universidad, sino también hacia afuera, hacia toda la comunidad. Estas charlas son abiertas, con lo cual no solo se pueden estar conectados docentes o personal que trabaja en instituciones educativas, sino también una mamá, un papá que por ahí a lo mejor tiene dudas de lo que es la educación sexual integral, que sepa que los menores tienen un derecho, y el derecho sobre su cuerpo nadie se los puede vulnerar. Así que en ese sentido la universidad tiene un gran compromiso con todos estos temas, y bueno, es una primera charla de una larga lista de encuentros que tenemos planeado en los temas de ESI y los temas de género. Liliana, no quiero ser más extensa, vos sos la especialista, seguramente todos están esperando que hables vos, no que hable yo, así que te agradezco, te doy la palabra, y bueno, todo el apoyo desde la universidad para el tratamiento y el trabajo de estos temas que son tan importantes en la formación de absolutamente todos. Gracias, Liliana, por estar con nosotros. No, al contrario. Bueno, voy a te presento a Lili, si te parece. Liliana es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, psicóloga social, diplomada superior y especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones, y diplomada en Ciencias Sociales con mención en Psicoanálisis y Práctica Socioeducativa. Es capacitadora en espacios educativos y comunitarios, capacitadora docente de Educación Sexual Integral en la Escuela de Maestros, perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, asesora externa y capacitadora en instituciones educativas del ámbito privado. Es docente de la materia de los conflictos vinculares en el ámbito escolar, en la carrera de especialización en psicología vincular de la familia con niños y adolescentes, y en la maestría en vínculos, familia y diversidad sociocultural en el Hospital Italiano. Fue profesora también del taller de educación sexual integral en distintos institutos superiores de formación docente de Cava, y fue coordinadora del área de educación sexual integral y técnica nacional en el Programa Nacional Interministerial de Desarrollo Infantil Primeros Años, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y docente en la Diplomatura de Equidad de Género y Prevención de las Violencias para formar operadores sociales.
organizada por el Consejo Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de La Plata. Ha escrito diversas publicaciones sobre el tema y el libro ESI, una oportunidad para la ternura de Noveduc. Bueno, muchas gracias Lili y te damos la palabra que queremos escucharte. Bueno, en principio, gracias por esta oportunidad, gracias por generar espacios en donde la ESI tenga visibilidad, y celebro porque en tiempos de pandemia, la verdad que lo que voy viendo en diferentes espacios, hoy los espacios son los espacios virtuales, la fuerza que está teniendo la ESI, la cantidad de charlas, de espacios en congresos, en jornadas, en Instagram Live, digo, están apareciendo cada vez más colectivos docentes, autogestionados. Yo empecé a ser más usuaria de las redes y en Instagram aparece ESI secundaria, ESI primaria, ESI inicial, ESI música, o sea, realmente está teniendo una visibilidad y a la vez una convocatoria, a pesar de que estamos todos, todas, todes con mucha demanda de cursos y talleres, etcétera, etcétera, el nivel de demanda y de participación en espacios de ESI, la verdad que lo celebro y creo que es una señal interesante que nos hace dar cuenta de que la ESI vino para quedarse, y que más allá, digamos, pensando en el título de esta charla, ¿no? La ESI, una oportunidad y un derecho a reafirmar en tiempos de pandemia, me parece interesante poner en valor las dos cuestiones, ¿no? La ESI como derecho y la ESI como oportunidad. La idea es poder compartir con ustedes por qué es un derecho, por qué una oportunidad, y cuando armábamos con Estela este encuentro, pensamos que podía ser interesante poder poner en valor los 5 ejes de la ESI, y de cada uno de los ejes, qué contenidos los podemos pensar como prioritarios, indispensables, centrales, en este contexto de pandemia, ¿sí? La idea es que yo exponga unos 20 minutos aproximadamente, y después abrir a un espacio de diálogo, que para mí es lo más potente de todos estos encuentros. Y entonces, ya desde cuando quieran, si quieren ir compartiendo comentarios, preguntas, resonancias, etcétera, etcétera, lo pueden ir haciendo. La idea es que Estela los va a agrupar o sintetizar, y después abrimos un espacio de intercambio, ¿sí? Con todas las limitaciones que tienen las redes, la idea, yo no voy a estar leyendo el chat, no soy tan multitareas, no puedo hablar y leer al mismo tiempo, ahí me hago lío, pero sí lo van a ir haciendo Estela y otras docentes, y ahí ya después armamos el intercambio. Retomando también lo que decía Adriana, me parece, bueno, una idea central es que la ESI es un derecho, ¿sí? Y en tanto tal es una, y por ley, digamos, es una obligación del Estado dar educación sexual integral, y esto es importante porque no debe, no puede, no sería deseable que quede solo a cargo o bajo la responsabilidad de docentes, directivos e instituciones, sino que esto debe ser parte de una política pública. Y en tanto tal, amerita un presupuesto, amerita la realización de capacitaciones, amerita, como está pasando, que en espacios como ahora, que falta la presencialidad, en espacios como Paca Paca o Canal Encuentro, se visibilicen programas que aborden temas de educación sexual integral, cuadernillos, los cuadernillos que se reparten impresos en las escuelas se incluyen contenidos de educación sexual integral, incluso una última resolución muy fresquita, que es la 367, del Consejo Federal Nacional de Educación, prioriza, que son contenidos prioritarios en este contexto de pandemia, incluye desde el nivel inicial contenidos de educación sexual integral, ¿no? Entonces, nos parece importante marcar esto para que no quede al arbitrio de un docente que quiere o no quiere, una escuela que quiere o no quiere, sino que esto es parte de una política pública, y es importante, digamos, observar digamos, los gestos que dan cuenta de que esto es así, ¿sí?
En ese punto, en general, nos hemos encontrado que nuestros principales aliados, aliadas, aliades en la implementación de la ESI han sido los jóvenes en las escuelas medias, que son los que van a bregar, pelear, pedir por más educación sexual integral. Se han autogestionado en comisiones de género, en comisiones que trabajan en relación a la ESI, y esto también son señales interesantes que se vienen consolidando. Pero digo que también, además de ser un derecho y una obligación, la ESI es una oportunidad. Y es una oportunidad fundamentalmente, hay una canción que decía lo cotidiano, cuando lo cotidiano se vuelve mágico. Y yo diría que con la ESI lo cotidiano se vuelve interpelable, ¿sí? Y esto genera incomodidad, porque lo que para nosotros era de una manera natural, normal, la ESI viene a decir, ojo, ojo al piojo, esto de natural y de normal no tiene nada, y nos invita a visibilizar y a registrar las relaciones de poder ocultas en esa normalidad y en esa naturalidad, ¿no? Entonces, lo que hasta ayer nombrábamos, mencionábamos, interpretábamos desde un lugar que nos parecía que era así, que iba a seguir siendo así, la ESI viene a armar un signo de pregunta. Inclusive en el lenguaje, hasta el lenguaje se volvió absolutamente incómodo, de hecho voy a hablar con la OAE, digamos, estoy en un proceso de reconstrucción como muchos de nosotros, no me sale todavía el lenguaje inclusivo, y además cuando me ha salido, y hablé casi impecablemente, después me plantearon, y tienen razón, pero queda la A invisibilizada, entonces hablar con OAE cada vez es medio engorroso, pero digo, bienvenida a la incomodidad, bienvenido a esta dificultad de no saber y estar pensando todo el tiempo cómo lo digo, pero digo, esto forma parte de una posibilidad de visibilizar cuestiones que estaban ocultas, como pensar que la O nos incluía a todos, y está buenísimo que sostener esta incomodidad, aunque no terminemos todavía de resolverlo, pero generar esta marca está buenísima. Es una oportunidad para repensar el modo en que queremos vivir, ni más ni menos que eso, y cómo nos queremos vincular con los lesotres, digamos. Y en ese punto me parece que la ESI no es solamente una cuestión que nos pone en un lugar de ser más eruditos o eruditas, sino que la idea es que esta transformación, esta oportunidad que nos da la ESI, se transforme en una manera diferente de estar, de ser, de vivir y de conectarnos con los demás. No solo como docentes, sino como sujetas, como sujetos, digamos, como hombres, como mujeres, como por fuera de todo binarismo, poder conectarnos con nosotros mismos y con los demás desde otro lugar. Si no, la ESI no sirve, ¿sí? Y es una oportunidad también para conectarnos con nuestros propios cuerpos desde otros lugares, revisar de dónde vienen los mandatos, revisar de dónde viene esta idea de que este cuerpo está dentro de los parámetros normales y este no. Digo, cuando uno empieza a registrar cómo se nos ha infiltrado una idea de normalidad, que hasta hoy todavía nos cuesta, me parece que es un camino, insisto, que llegó para quedarse, ¿no? Esto de por qué nos sentimos mal con nuestros cuerpos si no encajan en determinados modelos, o el mandato de responder a determinadas maneras de cuidados del cuerpo que vienen de la mano de una carga y de una manera de ser que quizás no coincide con lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Digo, para mí la ESI es como una lente que se incorpora en nuestras vidas y que nos permite mirar la vida desde otro lugar. Y esto no es un proceso lineal, esto no es un proceso que viene de una vez y para siempre, es un proceso permanente de idas y venidas, de construcciones y de construcciones, de preguntas, de incomodidades, ¿no? Pero me parece que en ese sentido es una herramienta sumamente valiosa que escapa el ámbito de la escuela o de la universidad. Y especialmente para mí la ESI es una oportunidad para la ternura, y no lo pienso en un sentido, y siempre digo lo mismo, naif, ¿no? Sino en el sentido más profundamente político que tiene la palabra ternura, y mucho más en el contexto en el que estamos viviendo, en el que, digamos, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que nos genera tanto dolor o tanta angustia o tanta bronca, tantos actos de crueldad. La crueldad es la contracara de la ternura, planteado por Ulloa, también por Rita Segato,
y es esta sensación de que el otro se transformó en una cosa, donde yo no siento empatía, ¿no? Como dice Rita Segato, cuando la vida se transforma en cosas, porque retiré la empatía, digamos, y al otro no lo veo como sujeto. Y más en este contexto me parece que la ESI es una oportunidad para la ternura, para conectarnos empáticamente con les otros, aunque no pensemos igual, aunque no sintamos igual, pero que nos pone esta alerta de no transformar a la vida en cosa y al otro en cosa, ¿no? Que esto es propio del mercado y del neoliberalismo. Por eso me parece que la ESI, digo, estoy segura que cada uno, una de los que están acá podría seguir pensando en oportunidades que nos da la ESI, y a mí me parece que es una linda manera de conectarnos para no pensarlo solo desde el lado de la obligación. Y en ese punto, digo, me parece interesante poder entonces pensar qué aportes, qué oportunidades nos abren todos los ejes de la ESI para transitar este periodo que se está haciendo mucho más prolongado de lo que de lo que pensábamos en un comienzo, que no sabemos tampoco cuándo va a terminar, y ponerle todas las fichas a este mientras tanto, y no solamente a cuando volvamos a la normalidad, porque a la normalidad no vamos a volver, y de vuelta la ESI nos vuelve a plantear la pregunta de qué entendemos por normalidad, ¿no? Entonces, poniendo las fichas en este mientras tanto, poder pensar, bueno, cómo la ESI nos puede seguir acompañando. Y vamos a empezar por uno de los ejes entonces de la ESI, que es ejercer nuestros derechos, y poder pensar en este punto cuáles serían los derechos que hoy se tornan imprescindibles, necesarios, más, digamos, más importantes en términos de pelear por su garantía. Por supuesto voy a empezar por el derecho a la salud, ¿no? Que hoy deviene central, y la diferencia entre pensar la salud como una política del mercado, de acceso para unos pocos, al derecho a la salud, que demanda entonces políticas públicas para que todos tengan acceso a la salud, el derecho al agua para poder tener salud, digo, cuestiones que hoy devienen vitales para poder visibilizarlas, para poder pelear por las mismas en el marco de la educación sexual integral. El derecho a la conectividad hoy hoy deviene un derecho central, porque es el único que nos garantiza el derecho a la educación. Digo, me parece importante poder visibilizar esto, porque implica que el Estado tiene que hacerse cargo de la conectividad para poder garantizar el derecho a la educación, que no es menor. Si no, no hay ESI, no hay ningún contenido que pueda ser transmitido si hoy no es tener conectividad, lo mismo que los docentes en relación a tener computadoras, wifi y condiciones de trabajo que permitan sostener el derecho a la educación. El derecho aún en pandemia a tener garantizados los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ¿no? El derecho a la interrupción legal del embarazo también se sostiene en la pandemia, no es que esto queda en suspenso, ¿sí? Y a poder garantizar a nuestros estudiantes el acceso a métodos anticonceptivos, aún en este contexto, también deviene central. Esto como derechos, digamos, que me parecen centrales para poder garantizar toda la educación, dentro de ella también los contenidos de educación sexual integral. Y algunos derechos quizás más específicos ligados a la ESI, importantes para sostener en este contexto, por ejemplo, para poder pensar con las familias y con nuestros alumnos el derecho a la intimidad. Nosotros hoy estamos en un gran hermano permanente, ¿sí? Ustedes están conociendo un pedacito de mi casa, yo de la de ustedes, de las familias, de los estudiantes, digo, esto está todo el tiempo en escena. Entonces, poder trabajar desde el nivel inicial con las familias, ¿cuál es la posibilidad de poder trabajar algo del orden de la intimidad? Algo del orden de que no todo se muestra, y algo del orden de escapar a la mirada de un 24/7 de las familias hacia sus hijos, y poder escaparse de esa mirada omnipresente para poder construir su propio cuerpo y su propia sexualidad.
Y esto, por supuesto que es difícil y complejo, y no es lo mismo tener 4 habitaciones que vivir todos en un monoambiente. Pero en ese sentido, digo, me parece que también está bueno trabajar en función de las posibilidades de cada una y de cada familia. Por ejemplo, Tonucci en un encuentro planteaba la posibilidad de armar refugios, que los refugios se pueden armar con 2 sillas, una soga y una sábana, y permitir que los chiques desde muy temprano puedan jugar, leer, etcétera, etcétera, sin que estemos mirándolos todo el tiempo, y que hasta tengamos que pedirles permiso si podemos o no podemos entrar. Digo, estos son gestos mínimos, pero que dan cuenta de que hay un espacio que es de ellos y que es solo de ellos, y que no los estamos mirando todo el tiempo, ¿sí? Inclusive, también en este contexto de pandemia, en el nivel inicial hemos visto muchísimas regresiones, ¿sí? Y estas regresiones, por los miedos, por los sustos, por la angustia de adultos y de la infancia, también generan un sobrecuidado. Entonces, nenes que se bañaban solos, los bañan, que se cambiaban solos, los cambian. Entonces, digamos, sin un dedito acusador, sin un deber ser, sin un te voy a retar, mamita, ¿no? Odio esto, sino poder observar en qué medida hay un plus que podemos empezar a retirar, y que se bañen solos cuando puedan, que se cambien solos cuando puedan, porque esto también, en este contexto, son gestos mínimos, pero que hacen a la intimidad, que hacen a la construcción de los cuerpos, que hacen a la construcción de la propia autonomía, en un contexto donde esto se está volviendo muy difícil. E insisto, no lo planteo desde el deber ser ni desde la culpa, sino desde observables a poder tener en cuenta para poder generar más autonomía y más intimidad desde las edades más tempranas. Y este derecho a la intimidad, ya más con púberes y con adolescentes, también es central, como adultos, como familia y como docentes, empezar a trabajar con ellos el tema del cuidado en las redes. ¿Qué ponemos, qué no ponemos, qué se sube, qué no se sube? Hoy el tema del grooming, el tema de la pornografía, el tema del ciberacoso, son problemáticas que están creciendo y mucho. Entonces, como adultos responsables de la infancia, sea desde el lado pedagógico, desde el lado familiar, tenemos que armar un borde que, insisto, sin el dedito acusador, sin ponernos en un lugar de yo te voy a decir, porque a los adultos nos pasa lo mismo, este gran hermano nos atraviesa a todos, poder armar y trabajar con ellos, advertir algunas situaciones riesgosas en términos de lo que se muestra y lo que no se muestra, ¿sí? Digo, esto está absolutamente borroneado, y la ESI es una oportunidad para armar algún borde que tenga que ver con el cuidado, desde nivel inicial hasta los adultos, ¿sí? Y por supuesto, y tomando también lo que decía Adriana en relación al marco de derechos, poder trabajar todo lo que hace al cuidado del propio cuerpo, ¿sí? Al cuerpo de cada uno como territorio, al derecho a decir que no, si hay algo que no nos gusta, ¿sí? A poder trabajar con las familias, la posibilidad de que sus hijos puedan no tener ganas de ser abrazados o de ser besados, y poder trabajar desde pequeños y pequeñas y pequeñas la idea de consentimiento, ¿sí? La idea de consentimiento significa que yo puedo decidir si tengo ganas de que me abracen o no me abracen, de que me den un beso o no me den un beso, y esto es parte de un acuerdo. Digo, y estas son maneras, desde edades muy tempranas, para poder trabajar en la autonomía y en el cuidado del propio cuerpo, ¿sí? Porque a veces, y nos pasa a las mamás, de abrazar, de acariciar, de agarrar, bueno, digo, empezar a preguntar si es lo que el otro desea, ¿no? Digo, me parece que estas también son gestos pequeños, pero no son gestos menores a la hora de la prevención del abuso, ¿sí? Y de poder trabajar en soy dueña o dueño de mi propio cuerpo y yo decido qué es lo que quiero respecto de esto, ¿no? Entonces, hoy la escuela, como ese tercero que advierte en relación a las situaciones de abuso, no está. Entonces los docentes, desde los recursos con los que cuentan, van tratando de ver
y percibir si hay algo que les llama la atención, o de todas maneras, con mis compañeras de Escuela de Maestros hemos registrado muchas situaciones que aún en pandemia se han podido intervenir en situaciones de abuso o de maltrato infantil. Es más complejo, sí, es más difícil, sí, pero enseguida está la posibilidad de intervenir, de armar protocolos, de armar redes y de poder acompañar a la familia. Por supuesto que no en la medida de lo que uno hubiera o desearía en relación a toda esta situación. Bien, cada uno de los ejes en realidad da para un montón, pero voy a hacer una síntesis para poder incluir a todos, ¿no? Y antes una idea central es, cuando trabajamos con nuestros alumnos el tema de ejercer nuestros derechos, es transmitirles también la idea que los derechos no son algo fijo, no son letra muerta, no es algo que se otorga porque alguien generosamente lo otorgó, sino que son producto de luchas y de demandas, y de colectivos que han militado y trabajado para que esos derechos sean garantizados y se sostengan. Entonces me parece que esto también es una idea importante, de esta idea viva de lo que implica el marco de derechos, y no como letras o leyes que están en un cajón y alguien inventó la ley de identidad de género, por ejemplo. Respecto de cuidar el cuerpo y la salud, es otro eje que hoy deviene central, ¿sí? Y en este punto me parece que es importante pensar desde qué concepto de salud y desde qué concepto de cuerpo miramos desde la ESI, ¿no? Y en principio reconocer que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino toma los materiales de ESI, la definición que da la OMS, que tiene que ver con un estado completo de bienestar físico, mental y social, y acá destaco la palabra social, y que el cuerpo escapa a lo biológico para pensarlo en tanto construcción al cuerpo y los afectos, al cuerpo y los vínculos, al cuerpo y la representación y la construcción que tenemos del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy cuidar el cuerpo tiene que ver con los hábitos de higiene, y tiene que ver con el alcohol en gel, y con todos los protocolos, digamos, que fuimos aprendiendo e incorporando en nuestras vidas, pero también tiene que ver, yo lo decía la vez pasada en otro encuentro, con las cremas humectantes que también necesita nuestro cuerpo. O sea, necesitamos del alcohol en gel, pero también necesitamos de otras cuestiones que nos hacen y que le hacen bien a nuestro cuerpo y que escapan a las cuestiones básicas de higiene, ¿no? En este contexto, y por supuesto quienes tenemos el privilegio de tener las necesidades básicas satisfechas, porque hay una parte muy importante de la población que no puede pensar en esto de las cremas humectantes porque ni siquiera tiene para el alcohol en gel, y en este punto uno tiene que explicitar la enorme desigualdad que existe previa la pandemia, y que esta pandemia la agravó más. Entonces, quienes tenemos el privilegio de tener las necesidades básicas satisfechas, poder también pensar en algo del orden del placer, ¿sí? En algo del orden de lo que a los cuerpos nos hace bien. Y no hablo solo del placer erótico, del placer genital, sino también de, nada, me gusta pintar, encontrar un rato para pintar, para comer algo que nos gusta, para ver una serie que no tenga nada que ver con los noticieros, porque esto nos reconforta. Digo, son tantos los deber ser que marca esta época, y tantos los protocolos, que darle lugar a lo que nos hace bien a mí me parece que es la mejor manera de ir sobrellevando estos tiempos tan difíciles. Como adultos, y a la vez para transmitir, y digamos, como adultos para cuidarnos, y esta es una manera también de transmitir como cuidado a nuestras hijas, hijos o a nuestros alumnos, ¿no? En la medida que uno está como mejor en un contexto muy difícil para estar bien, también podemos cuidar mejor a los demás. Es como una especie de, yo digo que son como escudos para el coronavirus, ¿no? Que los escudos están conformados por la bandina, alcohol en gel y todos los elementos de limpieza, pero los escudos para protegernos del coronavirus también están armados y colectivamente con las cosas que a nosotros nos hacen bien y que nos dan placer. Y esto es una concepción integral del cuerpo.
poder pensar también con nuestros estudiantes el impacto de la virtualidad. El cuerpo es una construcción, y como tal me parece importante pensar nuestros cuerpos en una época donde tenemos que limitar el abrazo, tenemos que limitar el contacto físico, y estamos a través de las pantallas, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Y poder registrar, poder ponerlo en palabras para poder analizar, digamos, qué nos está pasando con nuestros cuerpos en este contexto, ¿sí? Me parece que también es una variable, por supuesto, con las y los adolescentes, poder pensar en esta cuestión. Y también, y en relación al contexto en el que estamos, y en el marco del cuidado del cuerpo y la salud como pensada desde lo social, y en el marco de derechos, cuando no hace mucho empezamos a ver una cuestión que hacía el descuido, ¿no? A jóvenes en bares, toda la gente amuchada, sin barbijo, sin el distanciamiento, digamos, mientras empezaban a faltar camas, o veíamos las fotos del personal de salud enfermándose, muriéndose, llorando y pidiendo cuidado. Digo, frente a esas escenas, yo creo que la ESI también es una oportunidad para poder debatir estas cuestiones que vienen pasando. Y debatirlas no solo en términos de esto está mal, lo cerramos acá la discusión, y hay que cuidarse y cerramos la discusión, sino de repente poder abrir debates dando lugar a todas las voces, ¿no? Abrir debates con nuestros estudiantes donde algunos tengan que poner la voz de los grupos anticuarentena, algunos pongan la voz de la gente que está cansada de cuidarse y piensa que el coronavirus es un invento y que no existe, donde tengan que poner la voz de médicos y enfermeras, donde tengan que poner la voz de un abuelo que no puede ver a su nieto, donde tengan que poner la voz de los responsables del trabajo gastronómico que necesitan sostener su trabajo. Bueno, y a investigar, buscar argumentos, generar debates, ¿sí? Y al calor de esos debates trabajar la importancia del cuidado colectivo, dar lugar a las diferentes voces, a los diferentes fundamentos, porque si no enseguida los cerramos con lo que corresponde y con lo que está bien, pero no generamos ningún cambio en la práctica cotidiana. Entonces, yo creo que una cuestión importante es que la ESI no se baje como un deber ser políticamente correcto, ¿no? Entonces, escuchar, dar lugar a los debates, dar bibliografía, mirar materiales, registrar, digamos, que las cuestiones no tengan que ver con una opinión que invento, sino encontrar fundamentos, pero que la ESI no se vuelva un deber ser políticamente correcto, porque no generamos cambio, generamos hipocresía, que todos nos digan lo que queremos oír y que nos quedemos contentos, pero que en realidad esto no genera ningún cambio, ¿sí? Digo, respecto del cuidado del cuerpo y la salud, hay miles de cuestiones para poder seguir trabajando, y por supuesto desde los más pequeños, de qué se trata cuidar el cuerpo, y ahí linkeo de vuelta el tema del consentimiento. Cuidar el cuerpo es poder hacer lo que yo necesito y no necesariamente lo que mamá o papá deciden que es. No, por supuesto no estoy hablando de ponerse un barbijo, sino vuelvo al tema de la expresión de los afectos, o al tema de lo que nosotros queremos o no queremos que ellos hagan, pero por nuestro bien, ¿sí? Sin pensarlos a ellos como sujetos de derecho. Otro eje central de la ESI siempre, particularmente también en este contexto, es el de valorar la afectividad. Y acá me parece central generar espacios entre docentes, entre adultos, con las familias y por supuesto también con los estudiantes, de poder compartir lo que nos pasa. Poder compartir lo que nos pasa en términos de las broncas, las frustraciones, las angustias, las alegrías, la tristeza. Digo, esto deviene central. Hoy estábamos en un espacio de capacitación con docentes de sala de 3 y podían compartir también la frustración que les daba al principio, sentir que no tenían mucha respuesta de las familias, y hablaban de, bueno, tengo 24 nenes, solo se conectaron tantos, solo se conectaron, ¿no? Y solo se conectaron da cuenta de expectativas frustradas. Entonces, si después con estas mismas docentes trabajábamos qué les pasaba a ellas como mamás, y como mamás reconocían que a veces no podían conectarse, había una sola compu para toda la familia,
sus hijos no querían, por ejemplo, que le sacaran fotos para subir al drive de la docente. Entonces, entendiendo lo que a ellas les pasaba como mamás, podían entender mejor a las familias, ¿no? Y de esto se trata el eje valorar la afectividad, de compartir y poner en palabras lo que nos está pasando, sin un dedito que diga está mal estar triste, sin forzar para la sonrisa, sin forzar para la hiperproductividad y la alegría, ¿no? Entonces, generar estos espacios con las familias y con nuestros estudiantes es central, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué es tarea que vienen haciendo los docentes todo el tiempo? Y de vuelta, sin que esto se transforme en un deber ser, ¿no? Una mamá comentaba en un espacio que su hijo le decía, estoy cansado de tener que decirle a todas las maestras cómo estoy con la pandemia. Digo, esto nos pasa a nosotros, a veces tenemos ganas de contar, y a veces queremos ver una novela en Netflix que termine bien y no quiero enterarme de nada, no quiero saber la cantidad de muertos del día, ni la cantidad de infectados, ni las marchas anticuarentena. Quiero mirar otra cosa y dedicar, digo, y esto también le pasa a las chicas, a veces quieren hablar de lo que les pasa y a veces no. Y ahí bienvenido el arte, bienvenida la poesía y la música y las canciones y la literatura para poder tramitar, transitar y visibilizar estados de ánimo. No siempre es con la palabra, ¿no? Y acá me parece que en esta pandemia hemos visto cómo se ha vuelto o se pone en valor lo que a veces estaba considerado de segunda, que era toda la cuestión artística, ¿no? Y poder ponerla en valor para expresar lo que sentimos o identificarnos con lo que siente un autor en esa obra de arte, y no necesariamente es ponerlo en palabras. O sea, puede ser o no es obligatorio, ¿sí? Pero sí es importante poder armar lazo, poder generar espacios donde tenga lugar la palabra cuando el otro así lo desea, para poder compartir esto que estamos atravesando. Digo, y en esto es fundamental los lazos con las familias en este punto, y por supuesto con nuestros estudiantes. Y en esto, digamos, venimos trabajando en la diferencia entre la ESI y la educación emocional, que apunta a, yo digo, o a varios autores decimos la educación emocional, ¿no? Trabajar con emojis, trabajar con, bueno, estás triste, pero vamos a estar contentos, ¿no? El forzar hacia la felicidad y hacia la alegría cuando no la sentimos, ¿no? O ubicar a las emociones en cajitas separadas y en frascos separados, cuando en realidad tenemos emociones todo el tiempo mezcladas, y atravesadas por miles de otras cuestiones. Bien, el otro de los ejes es respetar la diversidad, y de vuelta es un contexto donde esto necesitamos ponerlo en valor, cuestionar de dónde viene la idea de diferencia como deficiencia, de cómo se construye el otro como enemigo, el otro es el que me va a contagiar, el otro es el que me va a robar el celular, el otro es, ¿no? Entonces, poder interpelar quiénes ganan cuando las comunidades están divididas y las comunidades están agrietadas, y la dificultad de generar comunidades que están, digamos, que se ponen en común para defender los derechos, porque hoy las comunidades están organizadas desde el mercado, ¿no? Comunidad Coto, comunidad personal, comunidad Banco Francés, digo, bueno, armemos las comunidades que peleamos por los derechos o que buscamos políticas colectivas de cuidado, digo, estas son las comunidades que hoy queremos poner en valor. Y también me parece que frente a estas situaciones que vamos viviendo de discriminación del otro diferente, inclusive de scratches que han hecho a médicos en edificios por contagiarse, poder poner en palabras estas situaciones de dónde vienen, poder trabajar con nuestros alumnas y alumnos, qué haríamos si hay un scratch en nuestro edificio, qué posición vamos a tomar, qué vamos a decir, ¿no? Me parece que la realidad nos muestra muchísimas situaciones que son interesantes para debatir al interior de las aulas, ¿no? En un momento cuando había gran cantidad de contagios en la Villa 1114, tenían dificultades la población de la villa para conseguir trabajo, para ir a su trabajo, ¿no? Entonces poder poner esto en discusión. En Estados Unidos creció enormemente la venta de armas a partir de la pandemia, actos de racismo en todo el mundo, digo, me parece que estas son situaciones importantísimas para poder hoy pensarlas, cómo la pandemia genera comunidades solidarias, comunidades de cuidados colectivos, pero a la vez comunidades que están atacando fuertemente al otro diferente, ¿no?
Entonces me parece que esto, el interpelar esta idea de diferencia, el interpelar el neoliberalismo adentro de nuestros corazones para promover lazos de respeto, solidarios y empáticos, aunque el otro no piense igual que yo, ni viva igual que yo, nos parece central. Y en un momento en el que estamos todos tan metidos con nosotros mismos, desde el nivel inicial, poder visibilizar las diferentes maneras de tramitar la pandemia, las diferentes familias, los diferentes hogares, los diferentes paisajes que se ven a través de las diferentes ventanas, también nos ayuda a salir de un momento muy narcisizado, porque estamos en nuestras casas, con nuestra problemática, pensando que somos los únicos, ¿no? Entonces poder visibilizar la diversidad de maneras de tramitar lo que nos está pasando, también es poner en valor el lugar, el respeto de las diferencias, ¿no? El poder conectarnos con otras situaciones y con otras realidades. Y sobre todo poder promover relaciones más solidarias, ¿no? Poder pensar también la discriminación hacia la población trans y hacia la población LGTBQ, hacia los pueblos originarios, que también han sufrido y están sufriendo terribles discriminaciones. Me parece importante poder tomar desde noticias periodísticas, videos, y armar discusiones para poder repensar estas situaciones que nos pasan. Y paso un chivo, el otro día, no hace mucho, el 5 de septiembre, en el programa Caminos de Tiza, pasaron un programa muy interesante, con muchísimos recursos para trabajar en las aulas, que se llamaba Discriminación o Diversidad, ¿no? Para poder trabajar, y inclusive hablaban también de la discriminación a los adultos mayores, y la importancia de poder ser solidarios, con ellos, ¿no? Son situaciones que me parecen interesantes para poder trabajar desde este eje. Bien, y por último, y no por ello menos importante, el eje de garantizar la equidad de género. En la pandemia realmente han seguido creciendo las estadísticas de femicidios y las situaciones de violencia de género. De hecho, hay estadísticas que dicen que los delitos comunes bajaron, pero no los asesinatos hacia las mujeres. Y en este sentido, nos parece central poder acercar recursos a nuestras alumnas, a las mamás y a las familias de nuestras alumnas, no solamente cuando estalla una situación, sino permanentemente, ¿sí? En cualquier capacitación, bajo cualquier tema, todo el tiempo poner, como cuando estábamos en las escuelas y armábamos carteleras con los recursos accesibles, bueno, en cualquier capacitación, en cualquier espacio, dar los recursos, dar los teléfonos, dar los materiales para poder, acceder, ahí viene mi gata, allá, para allá, para poder acceder a los recursos frente a alguna situación de violencia de género, ¿no? Y de hecho saber que desde el principio de la pandemia, por la resolución 15 de este año, cualquier mujer que sufriera alguna situación por violencia de género podía salir sin ningún protocolo para poder pedir ayuda. Quería leer dos ideas que trabaja Rita Segato en relación a este aumento de los femicidios, que me parece interesante. A ella le preguntan en una entrevista: en estos tiempos de encierro y de restricciones extremas han crecido las denuncias de violencia de género. ¿Qué puede decir de esta situación tan aterrorizante? Y dice: en la base de la violencia masculina se encuentra la frustración, y el sujeto masculino reacciona violentamente cuando sus deseos e intenciones son frustrados. La frustración de no poder salir, el encierro bajo miradas vigilantes dentro de la casa, el no poder tener ciertas libertades, el rumiar durante horas alguna traición, alguna infidelidad o algún abandono puede detonar la violencia. Por otro lado, las situaciones de necesidad y de carencia potencian la violencia. Todo eso ahora se magnifica, pero lo más importante que puedo decir es que estamos frente a una situación no vivida. Anteriormente, todas las formas de violencia y crimen han disminuido y la de género ha aumentado. Y en otra nota de otra autora, también tiene una idea que me parece sumamente interesante, que dice así: el cierre de las escuelas, que son un lugar donde las madres piden ayuda y las docentes detectan violencia familiar y se dictan las clases de educación sexual integral que dan pie para hablar de abusos sexuales por parte de familiares.
La suspensión de consultas hospitalarias que no sean de emergencia o por el COVID-19, cuando en las guardias y rutinas los médicos detectaban signos de violencia. La crisis económica y la desocupación que dificultan las posibilidades de las víctimas para irse de su casa, alquilar un departamento, independizarse del agresor, son algunas de las situaciones que ponen entre una pared y otra a las mujeres y a las personas LGTBQ que se ven más expuestas a la violencia machista durante el confinamiento. Es decir, hay muchas situaciones que por supuesto que escapan a la escuela, pero la escuela puede ofrecer recursos, la escuela puede trabajar con los adolescentes desde muy temprano la idea de amor romántico y de noviazgos violentos, y poner en palabras de qué se trata un noviazgo violento, o las situaciones hoy que se dan de ciberacoso a partir de situaciones de violencia en los noviazgos, y ponerlas en palabras. Visibilizar también algunas medidas como las que está tomando el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, de apoyo económico y apoyo para la vivienda para mujeres que están sufriendo situaciones de violencia de género, poder trabajar en el replanteo en el marco de este eje, de la construcción de la masculinidad, y trabajarlo desde nivel inicial, ¿sí? O sea, los varones pueden llorar, pueden tener miedo, pueden expresar los sentimientos, y esto es válido trabajarlo desde pequeños. Trabajar las cuestiones de género implica trabajar las cuestiones de cómo construimos la masculinidad. Y una cuestión central, y ya voy a ir cerrando, es en relación a este eje, visibilizar en quién recaen las tareas de cuidado y las tareas domésticas. En este tiempo de pandemia, digamos, han cobrado un lugar enorme en nuestras vidas y en nuestros tiempos. Queda como con una crudeza muy, muy descarnada, digamos, cómo las mujeres nos hacemos cargo de la tarea de cuidado de los mayores, de las tareas de limpieza, ¿no? El famoso yo te ayudo, y estas cuestiones que parecen personales, o parecen individuales, o parecen familiares, en realidad son parte de cómo hemos mamado el patriarcado, ¿sí? Entonces, visibilizar, y esto de vuelta es la oportunidad que nos da la ESI, ¿no? De abrir esta caja de Pandora, de por qué nos hacemos responsables las mujeres en estas tareas, por qué el yo te ayudo, pero no para entenderlo conceptualmente, para barajar y dar de nuevo, para trabajar en las familias la corresponsabilidad en estas tareas, donde pueden participar, y desde edades muy tempranas, las niñas, los niños, les niñes, ¿sí? Y poder pensar en otras maneras de distribución de lo que implica hoy gran parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, desde el eje garantizar la equidad de género, poder replantear todas las cuestiones que hacen a las tareas domésticas, me parece una tarea central desde nivel inicial en adelante, ¿no? Y también en nuestras propias vidas, por supuesto. Así que bueno, en realidad todos los ejes son centrales, todos los contenidos de los ejes son centrales. Lo que intenté hacer es poner en valor algunos, digamos que me parecen como importantísimos e inevitables, no inevitables, digo, imprescindibles para ser trabajados en este contexto de pandemia. Así que bueno, ahora sí, abrimos a las preguntas, al diálogo, así ya no dejo de hablar yo sola. Sí, Lili, bueno, muchas gracias, están todos muy atentos, y no hubo tantas preguntas, pero bueno. A ver, Cecilia, ¿vos detectaste alguna? Sí, ahí te leo, Lili, un placer escucharte. Te leo algunas de las preguntas que fuimos recolectando del chat. La primera dice, ¿se está trabajando sobre la implementación de la ESI? Es una pregunta, si se está trabajando sobre la implementación de la ESI desde una mirada no binaria de la sexualidad. ¿Existe algo sobre eso? ¿Hay material sobre eso? A ver, hay algo que es interesante. La educación sexual integral y la ley de educación sexual integral es del 2006, ¿sí? Pasó mucha agua bajo el puente y muchas leyes bajo el puente, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ¿sí? Entonces, si hoy nosotros miramos los materiales que se publicaron en ese momento, la revista Para Charlar en Familia, los materiales, por supuesto que son materiales con una perspectiva binaria bastante fuerte.
en ese punto me parece que una cuestión muy rica que tiene la educación sexual integral es el movimiento, es la dinámica que va cobrando, ¿no? Cómo fue, no es lo mismo la ESI del 2006 a la ESI después del 2015 con el movimiento de Ni Una Menos, o con la vigencia de la subjetividad trans cada vez con más fuerza al interior de las instituciones, que replantea los materiales. Entonces, una cuestión, no le podemos pedir a la ESI del 2006 lo que hoy le pedimos, y quizás hay deuda de algunos materiales oficiales, pero sí hoy hay muchísimos otros materiales en diferentes espacios, donde que uno puede aprovechar y que uno puede tomar, y que inclusive desde el programa de Nación también, que tienen que ver con materiales, digamos, más ayornados a nuevas perspectivas respecto de la sexualidad no binaria, ¿no? En la tapa de la revista Para Charlar en Familia, me acuerdo, había en un momento una mamá embarazada con un hijito, o había una mamá explicándole a los hijos determinadas cuestiones, y yo me acuerdo que en un taller que hacíamos con familias en el marco del programa de primeros años, un papá, creo que fue en Santiago del Estero, me decía, pero ¿por qué la mamá está explicando? ¿Pero por qué está la...? ¿No? Entonces, ya desde ahí había cuestiones que estaba bueno repensarlas, pero me parece que está buenísimo que hoy lo miremos con esa mirada crítica, ¿no? O sea, estos materiales tienen esas, no lo voy a poner que decir que faltan, son materiales de la ESI del 2006, con ese marco, y aparte producto de acuerdos que hubo que hacer para que los sectores religiosos aprobaran la ley. Entonces, también uno esto que decía, los derechos y las leyes no salen de la nada, fueron concesiones y discusiones que se tuvieron que hacer en un marco determinado, en un contexto político determinado, para que pudiera salir esta ley, ¿no? Entonces, bueno, no podemos decir, uy, mira, es una ley no binaria, los materiales, no, hay que ver en cada contexto, ¿no? Totalmente. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo llevar adelante una intervención ante una presunción de abuso en este contexto de pandemia? A ver, en realidad son situaciones muy complejas. En principio, cuando hay una presunción, me parece que una cuestión fundamental es el armado de una red, como siempre. O sea, la docente con sus colegas, con la directora, con la supervisión, con los equipos, en cada son los equipos de orientación escolar o con los EIPIR, digamos, enseguida poder estar armando una red. Digamos, no se anularon los protocolos de intervención para poder generar intervenciones con la guardia de abogados, con las defensorías, digo, quizás no, es mucho más complejo con chiquitos de nivel inicial que en primaria, digo, pero es como una escucha atenta, pero saber que si hay alguna situación, uno tiene que activar los protocolos y tiene que generar una red como en la presencialidad, ¿sí? Y eso te iba a decir, digamos, los protocolos siguen vigentes. Tal vez lo que aparece es como mayor dificultad, ¿no? Para detectar estos casos, y el diálogo directo, digamos, o la observación que muchas veces hacen las y los docentes respecto a estas situaciones, y más con los más pequeños. Pero los protocolos siguen vigentes. Lo importante es conocerlos. Eso es una de las cuestiones que muchas veces también hemos trabajado con las y los docentes, que tiene que ver con conocer cómo son los protocolos. Toda la institución debe conocerlo, no solamente las autoridades, para ponerlo en vigencia, ¿no es cierto? Es decir, cómo trabajar esos protocolos al interior de cada una de las instituciones con todos los equipos, ¿no? Que es lo que veíamos siempre, Lili, ¿no es cierto? Con la asesora pedagógica, con los tutores, con los docentes, los preceptores, todo el personal, hasta muchas veces también el personal auxiliar, ¿no? De las instituciones. Esto debe conocerse, debe acordarse mecanismos
para poder llevar adelante, digamos, estos protocolos. Lo que pasa es que en este contexto es mucho más difícil la detección, ¿no es cierto? Pero siguen vigentes y tenemos que estar todas y todos muy atentos, ¿no? a estas situaciones de abuso. Bueno, otro de los temas que me parece que preocupan es el tema de la intimidad, ¿no? La cuestión de la intimidad en el nivel secundario, el uso de las redes, ¿no? Como grandes protagonistas en este momento, y esta intimidad que se ve vulnerada, ¿no? Ante la situación del protagonismo de las redes, ¿no? Y es verdad este aumento, ¿no? del grooming, o el aumento, digamos, del bullying a través de las redes, lo estamos viviendo, ¿no? Hasta como padres, situaciones donde hay, digamos, niñas o niños que aparecen, digamos, realizando mucho bullying a través a sus compañeras, digamos, como una forma también, ¿no? De llamar la atención, de querer ser protagonistas de algo, pero a través de las redes, ¿no? Bueno, esta es una de las preguntas, ¿no? Cómo trabajar esta intimidad y en el nivel secundario Sí, principalmente. yo creo que no es sencillo, que no es que voy a poner ahora como propuestas de actividades, pero me parece que hay una posición que tiene que ser importante, que no es criminalizar ni culpabilizar a los adolescentes como si los adultos no tuviéramos nada que ver, ¿no? Porque a veces aparecen como que ellos son a los que les pasan estas cosas, como si nosotros no nos hubiéramos vuelto adictos a las redes, dependiendo de cuántos me gustan nos ponen cuando subimos algo, y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, cuando les hablamos a ellos como que están haciendo algo mal y nosotros nos quedamos afuera, tienen una disponibilidad ya del dedito, ¿no? Besando a todos, por supuesto que a los adultos diferentes que a los jóvenes, pero que no estamos exentos de esta problemática y de esta visibilidad permanente y querer tener muchos likes como manera de ser importantes en la vida, ¿no? Entonces, desde un lugar más empático y menos culpabilizado, hay situaciones reales de riesgo cuando suben, digamos, en una pareja enamorada, sacan fotos teniendo relaciones, pero después sabe que puede ser usado una vez que está en la red y la parejita se enojó y sube esas fotos. Digo, poder hacer una advertencia de cómo cómo navegar en sitios seguros, qué cuidados se pueden tener. Digo, no podemos ser este guante como adultos, ¿no? Una cosa es ir a retarlos, porque mirá vos, y después nos ven a nosotros todo el tiempo con al cuidado o a ciertos riesgos que hoy están exacerbados, pero que ya venían desde antes de la pandemia. No sé si queda alguna otra pregunta o algún otro comentario. Sí, la verdad no hay comentarios de que en la provincia de Buenos Aires se conformaron distintos equipos de fortalecimiento y relacionados con el cuidado, ¿no es cierto? Y el seguimiento de las trayectorias. Así que bueno, nada, agradecimientos respecto a la charla, tu claridad, tu solidez. Y bueno, queríamos agradecerte, cumpliendo un poco con los tiempos, Lili, agradecerte por esta charla que estaba, digamos, muy dirigida al tema de los enfoques, ¿no es cierto?, de los enfoques, de qué priorizar en este momento de pandemia, en esta situación que estamos atravesando, digamos, los docentes de todos los niveles, ¿no? De todos los niveles, porque también en el nivel superior, también en la universidad, tenemos que estar atentos y atentas a estas situaciones y cómo trabajarlas, ¿no? Desde las distintas carreras,
y ver también cuáles son, porque esa es cuestión, ¿no?, de la mirada, lo que vemos con nuestros alumnos, sus casas, su intimidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí también, digamos, estamos involucradas en estas situación de virtualidad, ¿no?, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, agradecimientos y no sé si querés decir unas palabras finales. Sí, en realidad, bueno, de vuelta a celebrar estos encuentros, creo que es digamos, es esperanzador que la ESI convoque todo el tiempo a charlas, a paneles, etcétera, etcétera, diferentes espacios. Para mí es alentador. Y digo, la escuela no tiene la varita mágica, ni puede transformar la escuela sola la realidad, pero en este contexto, digo, insisto, donde uno ve escenas tan diferentes, ¿no?, de lazos solidarios, respetuosos, comunitarios, de promover políticas colectivas de cuidado, y a la vez tanto individualismo y tanta crueldad. Digo, insisto en que la ESI es una muy buena oportunidad para poner en valor lo que implica prácticas colectivas de cuidado, para poner en valor los lazos, para sostener los lazos en un momento de tanta fragilidad, para pensar cómo queremos y cómo estamos viviendo y cómo queremos estar con otros y con otras, y cómo queremos vivir con otros y con otras. Y en ese punto, insisto, escapa a que es una obligación y es un derecho, sino que también me parece que es una oportunidad para ni más ni menos que pensar en un mundo mejor, ¿no? Y no un mundo mejor en términos de futuro, sino hoy, aquí, ahora, ¿qué puedo hacer yo? Y el que puedo hacer significa que hay muchas cosas que no puedo, porque me exceden, pero hay un universo de lo posible, y me parece que es por ahí donde tenemos que poner todas las fichas, ¿no? De qué puede cada docente con cada comunidad, con cada escuela, y ahí trabajar a full. Así que bueno, agradecer nuevamente, y espero que hubiera servido este encuentro. Sí, muchísimas gracias. La verdad que es la oportunidad para seguir, digamos, con el tema de la ESI por todos lados y por todos los espacios que podamos seguir fortaleciendo, profundizando, ¿no? Porque la ESI se construye entre todos, y entre todas, y entre todos. Bueno, muchísimas gracias, Lili, y No, gracias contrario. a Adriana, bueno, las autoridades, Marcela, los directores, y gracias a los estudiantes, y creo que estaba hasta el director de coro también, de coros escolares, por ahí, que nos anda también, estaba muy interesado y envió todos sus docentes de coro. Así que bueno, y escuelas de danza, escuelas, alumnas y alumnos de todos lados. Así que bueno, les agradecemos y ya vamos a tener más charlas con otras temáticas generadas por la universidad, por la rectora, tanto de género, de diversidad, así que bueno, estén atentos a las redes que estaremos saliendo con más charlas. Bueno, muchas gracias, Lili. Aplausos. No, al contrario. Los aplaudimos entonces. Bueno, acá les presento, acá tengo amigas que se las presento antes de... Se portó bien hasta que terminamos. Listo. Chao, gracias. Chao, Lili. Chao, gracias.